Bienvenidos a esta clase. Soy el licenciado José Manuel Gómez, profesor adjunto de la Cátedra de Biología. En este video tocaré el tema biología tumoral. La biología tumoral está íntimamente relacionada con la regulación del ciclo celular y la apoptosis. Es por ello que el estudio de estos temas son de vital importancia para comprender los mecanismos y luchar contra esta enfermedad. Los objetivos que me planteé para este tema son los siguientes: reconocer las características de las células tumorales y diferenciar un tumor benigno de uno maligno, identificar los principales factores mutagénicos, comprender los mecanismos de la formación de metástasis, relacionar la formación de tumores con las alteraciones del control del ciclo celular y de la apoptosis, y valorar la importancia que tienen estos temas en el desarrollo ontogenético, la homeostasis corporal y la salud. Tumor es una masa de células anormales que crece descontroladamente. Es una transformación geno y fenotípica de la célula normal que se caracteriza fundamentalmente por la pérdida del control del crecimiento celular. Pueden ser benignos o malignos. El cáncer surge por la acumulación de mutaciones en el ADN. Una sola mutación no es suficiente para generar un cáncer. Es lo mismo que en el caso de un estudiante de medicina. Con haber aprobado una sola materia, no se recibe de médico. Debe ir acumulando muchos más conocimientos para ello. Lo mismo pasa en las células cancerosas. Con cada mutación, la célula puede ir adquiriendo características nuevas que no tenía previamente y que son necesarias para volverse maligna. Por ejemplo, dejar de expresar caderinas para poder separarse de sus vecinas, anular la P53 para escapar de la apoptosis, generar enzimas que permitan digerir la matriz extracelular para poder llegar hasta los vasos y generar factores de crecimiento para formar nuevos vasos sanguíneos, etc. El cáncer también se puede dar por cambios epigenéticos. ¿Qué diferencia hay entre un cambio epigenético y uno genético? El cambio genético consiste en una alteración de la secuencia del ADN, es decir, que se puede agregar o perder una o más bases o fragmentos del ADN, o traslocarse, es decir, cambiarse de lugar, duplicarse en un mismo segmento, etc. Esos cambios lo verán profundamente en las próximas clases de genética. El cambio epigenético se produce cuando se modifica la pauta de expresión de un gen, es decir, que un gen puede estar encendido o apagado. Esto se genera mediante la metilación diferencial de un gen. Cuando un gen se metila, se apaga. Hay que tener en cuenta que en la metilación no hay cambios en la secuencia del ADN. La inactivación de un gen puede ser crítico en el desarrollo del cáncer, sobre todo si los mismos intervienen en el ciclo celular o en la apoptosis. Un gen se puede apagar por efecto de una mutación que cambia la secuencia, y el gen se inactiva a causa de ella. Esta célula transmitirá esa mutación a su descendencia. Desde el punto de vista de la epigenética, se puede producir un cambio en el empaquetamiento de ese gen en forma de heterocromatina y ese cambio se hereda a las células hijas. La heterocromatina es transcripcionalmente inactiva, lo que significa que los genes que se encuentran allí no se transcriben o leen para formar el ARN mensajero correspondiente y por lo tanto no se traducen, es decir, que no son leídos por los ribosomas para formar proteínas. A veces puede pasar que un gen se metile y por lo tanto se silencia, y este cambio se transmite también a la descendencia. Hay dos tipos de agentes que están involucrados en la generación del cáncer. Los iniciadores son factores que producen la aparición de una mutación latente en el material genético. Los promotores son factores que propician la división celular, no surgen de una mutación. En esta diapositiva podemos ver un esquema de cuáles son los resultados de la aplicación de un promotor y un iniciador dependiendo del orden y el espaciamiento entre ellos. En el primer caso, interviene un iniciador y luego un promotor que actúa con mucha frecuencia. Este puede ser el caso en el que un gen crítico como el de la P53 se muta y no envía a apoptosis a la célula. Con cada división celular que induce el promotor se pueden generar otras mutaciones que a la larga volverán a esa célula cancerosa. Hay que recordar
que con cada división celular el ADN se puede copiar de manera incorrecta y, aunque hay mecanismos para corregirlas, no siempre son efectivos y la mutación se puede transmitir a la descendencia. En el segundo caso es casi similar al primero. A pesar de que transcurrió algún tiempo entre la generación de la mutación y la acción del promotor, la mutación estuvo latente y como el promotor actúa muy seguido, esa célula originará un gran número de descendientes con la mutación. En el tercer caso, el promotor actúa antes que el iniciador. Por más que las células se dividan, no habrá cáncer ya que no hubo una mutación previa. En ese caso, no se aplica ningún promotor luego de la mutación. Hay que recordar que una célula mutada que no se reproduce no implica riesgo para la salud del individuo. El problema se genera cuando muchas de ellas poseen el defecto. En el cuarto caso, la acción del iniciador es seguida por un promotor pero muy espaciado en el tiempo y no produce cáncer. Esto es debido a que esa célula mutada se dividirá poco. En el cáncer es necesario que haya un gran número de células con la mutación y, por lo tanto, al haber pocas, no afecta a la fisiología, aun cuando se trate de un gen crítico. En el último caso, un iniciador ejerce su efecto repetidamente, aunque espaciado en el tiempo. Con cada estímulo del iniciador se suma una nueva mutación y la célula va adquiriendo nuevas características que pueden provocar que se desregule la apoptosis o el ciclo celular y se genere un cáncer. En cuanto a la naturaleza de los agentes cancerígenos, podemos tener de origen físico. Estos producen la rotura del ADN, por ejemplo, rayos X, rayos ultravioleta, radiaciones ionizantes libradas durante las explosiones nucleares. Los agentes químicos producen cambios en la secuencia de los nucleótidos. Por ejemplo, el benzoapireno es un iniciador existente en el alquitrán y en el humo del tabaco. Los ésteres de Forbol son promotores, las nitrosaminas, las aminas aromáticas, el gas mostaza, la aflatoxina B, producida por un hongo que contamina al maní. En cuanto a los biológicos, podemos tener los virus, que pueden alterar el control del ciclo celular. Por ejemplo, los virus de la hepatitis B, C, el HPV, el HIV. Algunos parásitos e infecciones crónicas también pueden favorecer la generación de cáncer. Por ejemplo, el Helicobacter pylori, que en el estómago produce úlceras, podría predisponer a la aparición de cáncer del estómago. O el Schistosoma hematobium, que es un nemátodo que parasita la vejiga, podría favorecer el desarrollo de cáncer de vejiga. Los agentes ambientales y el estilo de vida también pueden acelerar el desarrollo y progresión de tumores. Se hicieron estudios respecto a la incidencia de cáncer en una población de mormones, cuyo estilo de vida es muy sano, ya que no toman té ni café, alcohol, no fuman, etc. En estos casos, tenían un 50% menos de cáncer respecto de otra población. En cuanto a la dieta, se ha visto que las comidas muy procesadas, enlatadas, con muchos aditivos y conservantes, podrían ser predisponentes a la generación de cáncer respecto de las comidas caseras realizadas con normas orgánicas de producción. En cuanto a la obesidad, uno de los factores críticos que debe tener en cuenta una célula para poder dividirse es la presencia de suficientes nutrientes y energía. El exceso de calorías sería una señal que le indica a la célula que por lo menos una de las condiciones principales se ha cumplido. Cuando se bebe alcohol, el cuerpo convierte en una sustancia química llamada acetaldehído. El acetaldehído daña el ADN y no le permite al cuerpo reparar el daño. Respecto del tabaco, el humo de tabaco contiene más de 4.000 sustancias químicas, de las cuales al menos 250 son nocivas y 50 causan cáncer. Se ha visto que la incidencia de cáncer de pulmón se da luego de haber fumado por lo menos intensamente durante 20 años. La presencia de sustancias cancerígenas se relaciona con el consumo del tabaco y con el desarrollo del 30% de los tumores malignos. Algunos tipos de cáncer están producidos directamente por el propio tabaco, como en el caso de cáncer de pulmón, laringe, esófago, boca, y otros asociados a él, como el de páncreas, colon, estómago, riñón, mama, cuello de útero, hígado, etc.
Los fumadores tienen de 2 a 10 veces más posibilidades de padecer cáncer de vejiga por su contenido en 2-naftilamina y 4-aminobifenilo. Asimismo, está demostrado que el benceno produce leucemia y cáncer cerebral y hepático. También existe problema con el tabaco de tercera mano, que se encuentra en la superficie de lugares cerrados donde se fuma, por ejemplo en mesas, sofás, alfombras, etc. La nicotina que se deposita en estos lugares se transforma en nitrosaminas y tiene efectos cancerígenos en terceras personas. En cuanto al estrés, algunos estudios han indicado una relación entre varios factores psicológicos y un mayor riesgo de cáncer, sin embargo, no es así con otros estudios. Aunque el estrés afecta a la salud y genera muchos problemas físicos, es débil la evidencia científica que existe en cuanto a causar cáncer. Sin embargo, a pesar de que no hay una certeza de que sea un agente causal, entre el estrés y el cáncer puede haber una relación, ya que quien vive estresado de manera crónica puede adoptar ciertos hábitos como fumar, comer, beber alcohol en exceso, abandonar chequeos periódicos, no vacunarse, etc., que incrementan el riesgo de padecerlo. En lo que sí hay mayor consenso es que en el estrés puede influir negativamente la evolución del cáncer, ya que disminuye el funcionamiento defensivo natural del sistema inmunitario, generando defectos cuali y cuantitativos en su función, ya que el sistema no solo se encarga de eliminar del organismo agentes infecciosos, sino también realiza una vigilancia activa para destruir células neoplásicas. Los cambios inmunológicos por estrés pueden tener suficiente magnitud para influenciar en el desarrollo de tumores y o en la aparición de metástasis debido a las citocinas y mediadores inflamatorios que se producen en situaciones de estrés que pueden activar o favorecer la multiplicación de células tumorales. Los estados de temor, ansiedad y depresión, al conocer el diagnóstico de cáncer, suelen disparar la idea y angustia de muerte en casi todos los pacientes sin importar el tipo o estadio de la enfermedad. Además del diagnóstico, también se obliga a enfrentar múltiples acontecimientos estresantes, los tratamientos, los efectos secundarios, las posibles recidivas y la incertidumbre y todas las situaciones familiares y emocionales que generan y que se prolongan a lo largo de meses o años. Científicos chinos y estadounidenses, sin embargo, han demostrado por primera vez que existe una relación directa entre el cáncer y el estrés, según una publicación realizada en Nature. El estudio se realizó en moscas de la fruta que comparten genes y secuencias biológicas implicadas en este proceso con los seres humanos. Los experimentos revelan que las células víctimas del estrés pueden emitir señales que inducen a la generación de tumores y que afectan a las células sanas vecinas. De la comunicación entre ambos tipos de células se ocupa una proteína llamada JNK que participa en forma habitual en la respuesta al estrés. Según este estudio, hay una gran variedad de condiciones que pueden desencadenar el estrés físico y emocional, así como las infecciones y las inflamaciones, lo cual nos hace vulnerables al cáncer. Por otro lado, se ha identificado una potencial nueva vía para combatir el cáncer, interceptando y bloqueando la señal de estrés que intercambian las células entre sí. En cuanto a la clasificación de los tipos de tumores, podemos tener tumores de origen epitelial, que se llaman carcinomas, del tejido conectivo o muscular se llaman sarcomas, y los hematopoyéticos dan origen a los linfomas y leucemias. En cuanto a la denominación de los tumores, tanto benignos como malignos, también tienen una nomenclatura especial. Por ejemplo, un tumor benigno, el adenoma, cuando se maligniza se lo llama adenocarcinoma. Al osteoma, cuando se maligniza, se lo denomina osteosarcoma, y el fibroma que se vuelve maligno se lo llama fibrosarcoma. En esta diapositiva vemos la relación entre la histología y esta patología. Las fotos representan a muestras vistas al microscopio óptico de campo claro, que corresponden a un estudio ginecológico realizado al epitelio de cuello uterino, utilizando la coloración de Papa Nicolau. Hay que aclarar que la coloración es la que recibe ese nombre y no el estudio en sí, pero los usos y costumbres hicieron que se denominara PAP o Papa Nicolau al estudio.
En la imagen inferior podemos ver los distintos estadios en los que se encuentran el tejido, yendo desde el epitelio sano, pasando por la displasia, el carcinoma in situ y el carcinoma maligno o invasor. En un tejido normal, el epitelio se encuentra separado del tejido conjuntivo mediante una membrana basal. Los epitelios carecen de irrigación y todo lo que las células epiteliales necesitan para cumplir con sus funciones lo reciben desde el tejido conjuntivo subyacente que posee vasos sanguíneos. En un epitelio normal, las capas más cercanas a la membrana basal son las únicas que normalmente se dividen. Esta capa se denomina estrato germinativo. A medida que se generan nuevas células, éstas desplazan a las que surgieron antes hacia arriba. Ello implica que a medida que se alejan de la membrana basal, reciben menos nutrientes y oxígeno para vivir, y comienzan un proceso de diferenciación y muerte para finalmente desprenderse naturalmente. Por lo tanto, si tomamos una muestra superficial de este tejido, veremos células completamente diferenciadas, caracterizadas por su forma plana, con un núcleo pignótico, por ser muy pequeño debido a que su ADN está muy condensado. La relación núcleo-citoplasma es pequeña, es decir, que el volumen del núcleo es muy pequeño respecto de la del citoplasma. En células normales, la relación es de 1 a 4 o de 1 a 6, es decir, que si dividimos 1 en 4 nos da 0,25. Acá pueden verse células con citoplasma de distintos colores debido a la cantidad de queratina que tienen en su citoplasma. En la displasia, no solo las células de la capa germinativa se están dividiendo, sino también las de las capas más superficiales. Es por ello que encontramos una mezcla de células normales o diferenciadas y otras con núcleos más grandes, por lo que su relación núcleo-citoplasma ha aumentado. En las células cancerosas, la relación del núcleo y citoplasma es grande, pudiendo llegar a ser de 1 a 1. Esto significa que no todo su ADN está condensado, por lo tanto, está activo y está comenzando un proceso de malignización. Muchas veces las células cancerosas pueden tener triploidías o tetraploidías, es decir, 3 o 4 juegos de cromosomas, por lo que el volumen del núcleo puede ser grande. Las displasias pueden hacer remisión naturalmente o con fármacos, aunque un 10% de las células pueden generar lesiones de alto grado con células indiferenciadas y cariotipos defectuosos. Si el proceso no se detiene, el epitelio evoluciona hacia un carcinoma in situ. In situ significa en latín en el lugar. En este caso, todos los estratos o capas del epitelio están pobladas por células indiferenciadas, pero la membrana basal aún está conservada. Esto es lo que generalmente se conoce como un tumor encapsulado. Ello implica que aún no se ha producido la metástasis. Finalmente, en el carcinoma invasor o maligno, se diferencia de la etapa anterior porque la membrana basal se ha roto permitiendo que las células puedan invadir el tejido conjuntivo subyacente, para luego entrar en la circulación sanguínea o linfática y distribuirse a otras partes del cuerpo mediante un proceso conocido como metástasis. En ambos estadios, tanto en el carcinoma in situ como en el invasor, en un estudio citológico veremos que todas las células son indiferenciadas, es decir, que tienen un núcleo más grande y por lo tanto su ADN está menos condensado y su relación núcleo-citoplasma es menor. La técnica utilizada para la obtención de las células en este estudio consiste en raspar la superficie del epitelio y analizar las células que naturalmente se descaman. Este estudio no permite saber si la membrana basal está o no conservada. Es por ello que con este método no podemos definir si la muestra en estudio se trata de un carcinoma in situ o invasor. Para ello, se debe hacer una biopsia en la que se tome muestra tanto del epitelio como del tejido conjuntivo subyacente. Esta fotografía corresponde a una biopsia de tejido del cuello de útero normal. Podemos ver el epitelio con una zona más pigmentada correspondiente al estrato germinativo, con la membrana basal conservada y las células diferenciadas en la parte superior. En este caso, se puede observar una displasia con 40 y 100 por. Se ve en la región media cómo la estructura de este tejido está desorganizado. Observen la similitud en la pigmentación tanto de la zona germinativa como la que se encuentra en el centro del tejido. Esto significa que esas células tienen una mayor actividad que las restantes.
Sin embargo, la membrana basal en este caso se encuentra intacta y por lo tanto estamos en presencia de una displasia. En el carcinoma in situ, todas las capas tienen células indiferenciadas y la membrana basal está conservada. En esta imagen podemos ver un carcinoma invasor. Acá las células del tejido epitelial de color violeta están invadiendo al tejido conjuntivo de un color rosa más claro. Se han formado columnas de células penetrando en el tejido conjuntivo subyacente, lo que implica que la membrana basal se ha vulnerado. En cuanto a las características de las células cancerosas, se puede decir que tienen un índice mitótico elevado, producen metástasis, sufren menos apoptosis. El oxígeno y los nutrientes se vuelven escasos cuando el tumor alcanza 1 o 2 milímetros de diámetro. La hipoxia estimula la producción de un factor de crecimiento llamado BEGF, el cual genera vasos con muchas ramificaciones y extremos sin salida, y también más débiles, facilitando la metástasis. Es decir, que las células cancerosas han activado el gen del factor BEGF que antes estaba inactivo. También las células tienen forma alterada, por ejemplo redondeada, es debido a que el citoesqueleto se ha alterado. No se adhieren al sustrato y crecen independientes de anclaje. Las células normales, cuando se las cultiva, para poder dividirse necesitan estar ancladas o adheridas al sustrato, pero las cancerosas pueden multiplicarse aún flotando en el medio de cultivo. Otra característica es que han perdido la inhibición por contacto. En células normales en cultivo, cuando el número de ellas es grande, ya no pueden separarse de sus vecinas y, como crecen adheridas al recipiente que las contiene, al no haber más espacio porque crecen en una sola capa, comienzan a limitar su reproducción. Este fenómeno no existe en las células cancerosas que también pueden crecer en varias capas superpuestas. Las células cancerosas tienen una sobreexpresión del gen de la telomerasa, que es una enzima que alarga los extremos de los cromosomas llamados telómeros. A medida que una célula se divide, los telómeros se van acortando. Cuando ese acortamiento es muy grande, la célula sufre apoptosis. Para impedir que las células normales entren anticipadamente en apoptosis, la célula cuenta con la telomerasa, que naturalmente extiende un poco los telómeros, pero luego de un determinado número de divisiones, los mismos se acortan demasiado y esto provoca la apoptosis. Por ejemplo, un fibroblasto normal puede dividirse entre 25 a 50 veces antes de sufrir apoptosis. Oncogenes tales como el MYC y el WNT actúan como reguladores transcripcionales de la telomerasa, haciendo que este gen se lea muchas más veces, con el consiguiente aumento en la producción de la enzima, por lo que las células cuentan con mucha telomerasa y así nunca sufren apoptosis y pueden continuar dividiéndose indefinidamente. También las células cancerosas son más autosuficientes para crecer y proliferar. Las mutaciones les han permitido optimizar los recursos materiales y energéticos en este caso. También crecen en ausencia de factores de crecimiento. Esto puede darse ya que los receptores para un factor de crecimiento determinado está mutado en su lado citosólico. Esto hace que el mismo siempre esté activo, estimulando la cascada de reacciones enzimáticas, generando un efecto determinado en la célula. También las células tumorales pueden provocar la ayuda de células circundantes normales. Las células tumorales producen sustancias que inducen a cambios en el estroma y en el comportamiento de sus células. Las células estromales producen señales proteicas que estimulan el crecimiento y la división de las células cancerosas y proteasas que facilitan la remodelación de la matriz. Tanto las células del estroma como las cancerosas producen enzimas proteolíticas de la matriz extracelular. Estas enzimas son fundamentales para que las células metastásicas puedan abrirse paso entre las fibras del tejido conjuntivo y llegar hasta los vasos sanguíneos y linfáticos. Son relativamente insensibles a señales antiproliferativas. Esto podría deberse a que los receptores están mutados y por lo tanto no hay una complementariedad estructural, es decir, que cambió la forma del receptor y ahora el ligando no se une o no lo hace correctamente. Por ejemplo, al mutar las proteínas que forman el receptor que desencadena la apoptosis, este fenómeno celular no se lleva a cabo.
Las células cancerosas tienen la particularidad de que no paran el ciclo celular ante la presencia de hipoxia o daño del ADN. La hipoxia o falta de oxígeno es un factor de selección natural que permite eliminar a aquellas células que no la soportan. En cuanto a que el daño del ADN no para el ciclo celular, puede deberse a que los genes supresores de tumores se han mutado y ahora no cumplen con su función. Por ejemplo, si se muta el gen de la P53, producirá una proteína defectuosa que no reconoce el daño en el material genético y no envía a la célula a sufrir apoptosis. También son genéticamente inestables. La inestabilidad genética es cuando las células acumulan mutaciones muy rápidamente. Produce resistencia a drogas. Por ejemplo, transportadores ABC sacan fármacos al exterior de la célula. La inestabilidad genética también puede generar una población heterogénea y por lo tanto no todas las células van a ser susceptibles a un mismo fármaco, por lo que la quimioterapia es relativamente efectiva. La colonización depende de la falta de expresión del gen de la caderina E para poder separarse de sus vecinas. Como vemos, ambas partes de un desmosoma se encuentran unidos por caderina E en color verde. Todas las biomoléculas tienen una cierta duración, luego de la cual se degradan y tienen que ser reemplazadas. Si el gen de la caderina E se silencia epigenéticamente por metilación o porque ahora está formando parte de la heterocromatina, no se va a poder transcribir su ARN mensajero y no se traducirá generando la falta de la proteína. De esta manera, las células cancerosas podrán separarse de sus vecinas para poder migrar durante la metástasis. La metástasis también depende de la expresión de receptores para la laminina. Esto permite poder adherirse temporalmente a la matriz y migrar por ella. Fíjense en la imagen cómo la laminina se une al colágeno de la matriz extracelular. En tal sentido, las células cancerosas utilizan como punto de apoyo al colágeno para poder migrar a través de la matriz. La producción de colagenasa 4 para digerir la lámina basal que separa el tejido conjuntivo del epitelial es importante. La producción de enzimas proteolíticas para digerir otras proteínas también de la matriz extracelular y esto les permite a ellas poder avanzar en el tejido conjuntivo. También la activación del gen BEGF para que se produzca la angiogénesis y así favorecer el aporte de oxígeno y nutrientes a tumores de gran tamaño. En cuanto a la adaptación al medio ambiente, pocas células cancerosas pueden sobrevivir en un nuevo medio ambiente. Si una célula cancerosa no se adapta al medio ambiente del órgano que colonizó, no prosperará y generará, en el mejor de los casos, micrometástasis. La afección de un órgano solo se da cuando el número de células patológicas es muy grande e interfiere con el funcionamiento de las células normales. Esto explica por qué ciertos cánceres hacen metástasis en determinados órganos y no en otros. En este cuadro comparativo se resumen las características de los tumores benignos y malignos. En cuanto a los tumores benignos, están formados por células diferenciadas. Su relación núcleo-citoplasma es normal, mientras que en los tumores malignos es alta. Los tumores malignos no cumplen con las funciones normales del tejido, tampoco tienen la membrana basal intacta. Las moléculas de adhesión no están intactas en los tumores malignos, pero sí en los benignos. Los tumores malignos producen metástasis. En cuanto a la velocidad del crecimiento de las células, es mayor en los tumores malignos y las células y la organización tisular es atípica en los tumores malignos. Las células poseen dos clases de genes críticos ligados al cáncer, los protooncogenes y los genes supresores de tumores. Los protooncogenes son genes normales que codifican proteínas implicadas en el control de la proliferación, por ejemplo, factores de crecimiento y de muerte celular. Los factores de crecimiento son generados por protooncogenes, se producen por secreción parácrina o endocrina. Recordemos que para que una célula no entre en apoptosis debe recibir factores de crecimiento. Los siguientes son ejemplos de algunos factores de crecimiento, por ejemplo, la somatomedina en el cartílago, el factor de crecimiento de fibroblastos,
el epidérmico, el derivado de plaquetas, el factor de crecimiento de hepatocitos, la eritropoyetina, que propicia la generación de glóbulos rojos cuando hay bajos niveles de oxígeno en sangre. Los oncogenes son las versiones mutadas de los protooncogenes, que se transcriben desmesuradamente y generan cantidades excesivas de los productos o sus variantes aberrantes. En ambos casos, aumentan la proliferación celular o disminuyen la muerte celular. Los oncogenes son dominantes, por lo que es suficiente que un solo alelo esté alterado para afectar a la célula. La proteína MYC puede provocar cáncer por sobreproducción en su forma normal. Una translocación puede generar que se ubique en una zona que se transcribe mucho. El oncogen MYC se encuentra en la leucemia, carcinomas de pecho, estómago, pulmón, cervical y de colon, en neuroblastomas y glioblastomas. Este esquema ilustra las múltiples funciones del gen MYC y por lo tanto se encuentra en muchos tipos de cánceres. Si vemos, el gen MYC interviene en el crecimiento y divisiones celulares, en la actividad de la telomerasa, en la progresión del ciclo celular, en metabolismo, en la diferenciación, en la adherencia y motilidad celulares, en la angiogénesis y en la apoptosis. El gen RAS está mutado en 1 de cada 5 tipos de cánceres. Cuando está mutado, produce una proteína hiperactiva que no se inactiva cuando el GTP se convierte en GDP. Cuando el GDP está unido a la proteína RAS, esta está inactiva. Cuando se une a un GTP, se activa. Por efecto de la mutación, la proteína RAS sigue activa aun cuando tiene el GDP adherido. El gen RAS es importante porque genera señales de activación en el núcleo que promueven la proliferación celular. La simple mutación del gen RAS y MYC no son suficientes para producir cáncer si la proteína P53 no está mutada, ya que la P53 detecta mutaciones en el gen RAS y MYC, inducirá entonces a la apoptosis de la célula. En cuanto al protooncogen ABL, se transloca y se fusiona con el gen BCR, produciendo leucemia. En el cromosoma Filadelfia, el ABL se fusiona con el BCR. Esta fusión da una proteína quimérica que es hiperactiva en la producción de precursores hematopoyéticos e impide la muerte por apoptosis. En esta diapositiva podemos ver cómo tanto el cromosoma 9 y el 22 se rompen y ambos intercambian fragmentos. El fragmento que contiene el gen ABL se pega donde se encuentra BCR, que forma la proteína quimérica hiperactiva, que interviene en la producción entonces de estos precursores hematopoyéticos e impide la muerte celular por apoptosis. Los genes supresores de tumores son genes que inhiben la reproducción excesiva de las células. La mutación de estos genes permite entonces que las células se reproduzcan descontroladamente. Los genes supresores de tumores son de carácter recesivo, ya que es necesario que ambas copias del gen estén afectadas. Ejemplos de genes supresores de tumores son los genes de las proteínas P53, P16, P21, BCL2, el gen de la proteína Rb. La falta de la proteína Rb produce retinoblastoma y otros tipos de cánceres. El gen MCC que da origen al carcinoma de colon, por ejemplo. Cuando se producen mutaciones en la P53, producen células que siguen dividiéndose, que no sufren apoptosis, que aumenta su inestabilidad genética, que es característica de las células cancerosas, y que sean resistentes a tratamientos con radiación y quimioterapia. Teniendo en cuenta los conocimientos previos respecto de apoptosis y ciclo celular, podemos decir, a modo de síntesis, lo siguiente. Cuando los complejos CDK y ciclina fosforilan a Rb, inactivándola, propician que E2F favorezca la síntesis de proteínas implicadas en la duplicación del ADN.
Si hay daños en el ADN, la P53 activa los genes de la P16 y P21 para que se produzcan ambas proteínas que van a inhibir los complejos CDK-ciclina, impidiendo que las proteínas Rb se fosforile y por lo tanto los factores de transcripción no puedan estimular la síntesis del ADN, y sin esto la célula no puede dividirse y queda en G1. Por otro lado, la P21 se une a la abrazadera antideslizante PCNA, anulando su acción y permitiendo que la polimerasa se separe del ADN y por lo tanto se deje de duplicar el ADN. Sugiero que vean un video de metástasis en YouTube en el siguiente hipervínculo, que también lo van a encontrar en la página web de la cátedra. En cuanto a la bibliografía, utilicé Fundamentos de Biología Celular y Molecular de Robertis, Introducción a la Biología Celular de Alberts, y también un trabajo que habla sobre el rol de la telomerasa en la carcinogénesis y en el envejecimiento prematuro. Espero que los contenidos de esta clase hayan sido claros. Muchas gracias por su atención.